Hola, yo soy Miriam y esto es Mente de Mente y bienvenidos a otro video del canal. Y bueno, hoy voy a introducir el tema del TDAH en adultos. El TDAH, que significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno neurobiológico del desarrollo y aproximadamente el 4% de los adultos lo tienen. Para esto, mucha gente no sabe que puede seguir estando en la edad adulta, entonces el 65% de los casos de los niños que tuvieron TDAH tienen todavía el trastorno para la edad adulta. El resto pues puede reducírsele o pues quitársele el diagnóstico, ¿no? El TDAH tiene que empezar en la infancia, es un trastorno que empieza a los 7 años, entre los 7 y los 12, y bueno, existen 3 tipos principales de acuerdo al DMS-5, que es el inatento, el hiperactivo y el combinado. Para esto hay que entender que existen 3 grupos de síntomas principales. Primero está la hiperactividad, que incluye que la persona con TDAH se mueve mucho, habla mucho, le cuesta permanecer quieto. A veces la hiperactividad es más como mental que física también, de que siempre está como a 1000 por hora pensando en un montón de cosas, dificultad para relajarse, no terminar tareas, dejar proyectos inconclusos, falta de constancia, etc. Eso es parte de la hiperactividad. Y después está el déficit atencional, que aquí es bien curioso porque la verdad es que para mi gusto está muy mal nombrado el trastorno. Bueno, no lo veo yo como que no puedes poner atención en una cosa, sino que pones atención en muchas cosas. Lo que no puedes es poner atención en una sola cosa que tú decidas que debería ser lo que pones. Puede ser que sí le pongas un chorro de atención a un videojuego durante 3 horas. Sin embargo, eso no es lo que deberías estar haciendo. Lo que deberías estar haciendo es la tarea. Entonces, el déficit atencional se caracteriza por tener dificultad de poner atención por mucho tiempo de manera sostenida a lo que la persona o a lo que se debería estarle poniendo atención. Dificultad para terminar las tareas también. No prestar atención en los detalles. Por ejemplo, las personas con TDAH pueden cometer muchos errores a la hora de salir y hacer cosas porque no prestan atención a esos detallitos de tengo que agarrar tal cosa, se me olvidó cerrar la puerta, etcétera. Le cuesta mucho escuchar y seguir órdenes, o sea, le dicen algo y como que le cuesta como que repasar lo que le están diciendo. A veces van a evitar actividades de atención sostenida o llevar una conferencia de 1 hora, o sea, ese tipo de cosas como que las tratan de evitar. Desorganización en sus actividades. El déficit atencional es lo que provoca el desorden, desorganización en todos los aspectos. A veces no siempre es el caso, pero en muchos casos desorganizado en su casa, no le gusta limpiar o por ejemplo en el tiempo no lo administra bien, etcétera. También perder y olvidar objetos es algo como muy característico. Una persona puede perder sus llaves alguna vez, pero el problema aquí es que las personas con TDAH pueden perderlo muy seguido, todo el tiempo, y eso realmente les afecta su calidad de vida. Cambiar de conversación rápidamente, están en una cosa y ya les aburre, cambian a otra y cambian de temas constantemente, y pues la distracción, ¿no? De a la hora de estar haciendo las cosas. Y finalmente, el tercer grupo de síntomas es la impulsividad. Las personas con este tipo de TDAH, o sea, con hiperactividad, serían impacientes, les cuesta mucho esperar su turno, sobre todo, por ejemplo, para hablar o en una fila se desesperan. No piensan antes de actuar, pues son impulsivos como tal. Interrumpir a los demás también es algo súper frecuente. A veces pueden llegar a responder de manera prepotente, pueden llegar a ser imprudentes, interpretado por otras personas o considerado así por los demás, y puede llegar a causarle muchos conflictos con otros adultos. Y toquetear todas las cosas también es algo común. Entonces, los 3 tipos de TDAH que hay son el tipo inatento, con el segundo grupo de inatención, el tipo impulsivo hiperactivo y el tipo combinado, que tiene las 2 cosas, o más bien las 3 grupos de cosas. Y pues aparte, los criterios tienen que ser mayor los síntomas que otros niños. Necesita haber empezado antes de los 12 años, que realmente deteriore su calidad de vida y que no sea causado por otras cosas como un problema médico, tóxico u otro problema psiquiátrico, ya que hay otros trastornos que se pueden llegar a confundir porque tienen síntomas de falta de concentración, etc. Y bueno, ¿cuáles son las causas? Primero que nada, es un trastorno muy hereditario. El 70% es explicado por la herencia, pero también pueden haber otras cosas como traumas de la infancia, lesiones, nacimiento prematuro, etc. La causa cerebral se puede explicar de 2 formas. La primera, el cerebro tiene unas funciones ejecutivas que se
llevan a cabo en la corteza prefrontal, entre ellas la administración del tiempo, la concentración, la atención, la planificación, la flexibilidad mental, etc. Todas estas funciones ejecutivas son las que se ven afectadas por el TDAH, por eso las personas serán desorganizadas, se planearían mal, etcétera. Entonces tiene que ver, uno, con estas funciones ejecutivas, y dos, tiene que ver con una falta de neurotransmisores, sobre todo los de dopamina y noradrenalina. La dopamina está implicada en la motivación, en la concentración, por eso estas dos cosas están muy ligadas. Puede pasar que una persona con TDAH sí ponga atención, pero solamente en cosas que le gustan mucho. Y esto no quiere decir que sea como, ellos lo deciden. No, no es algo que se decide. En realidad, algo que lo estimula y le da beneficios inmediatos lo hace generar dopamina. Y a la hora de incrementar la dopamina se puede concentrar en eso. Incluso puede llegar a concentrarse de más haciendo algo que se le llama hiperfoco. Entonces, esto es algo que puede ser muy bueno o muy malo, pero ya hablaré más de eso en otro video. Aquí la cosa es que usualmente muchas de las actividades que los adultos y los niños y adolescentes hacemos o muchas veces en la escuela o en el trabajo no tienen gratificación instantánea, ¿no? Oye, pues te escribe este ensayo, pues no te va a dar eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, te pone un jueguito en el que acumulas puntos, pues es mucho más fácil poner atención. Entonces, tiene que ver con la regulación de la atención, no tanto con que nunca puedas poner atención, sino con que está muy desregulada, o le puedes poner mucho o pones nada. Incluso las personas con TDAH no necesariamente hacia cosas aburridas, puede ser que no le pongan atención a una película, aunque les guste, pero no pueden estar mucho tiempo haciendo lo mismo. Bueno, y la dopamina también tiene que ver con otras cosas como la regulación del ánimo, la memoria, el aprendizaje. Eso es muy importante, por ende también van a tener problemas para aprender muchas veces las personas con TDAH. En lo de la memoria, de hecho, hay una función ejecutiva que se llama memoria de trabajo, que es la memoria inmediata que tienes. Es decir, tienes memoria a largo plazo, no sé, de años, de meses, memoria a corto plazo, de un día, varios días, y luego está la memoria de trabajo, que es lo que acaba de suceder en este momento. Entonces, si tú me dices una serie de instrucciones y me pides que te las repita, no me voy a acordar. Eso es no tener buena memoria de trabajo. Es una de las funciones ejecutivas afectadas por el TDAH. Por ello, es bien difícil a veces llevar una lectura o ver alguna clase. Muchas veces cuando empiezan a tener problemas, muchas personas con TDAH adultos no son diagnosticados hasta la universidad, porque es donde está más acelerado el ritmo. Haz de cuenta que por eso no puedes poner atención, porque se te olvida lo que dijo hace un minuto y entonces no puedes como integrar todo el contenido. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia. Una persona con TDAH puede tener inteligencia normal, por debajo o por encima de la media. Tampoco tiene que ver ni siquiera con los talentos ni nada. Bueno, existen diferentes estrategias. Una vez que tú ya lo entendiste, ya varía de cada persona. Sin embargo, sí vas a tener problemas para aprender, te va a costar más trabajo. Otra cosa para la que es clave la dopamina o está relacionada es con las adicciones. Usualmente las cosas que nos producen adicción son las que liberan dopamina en grandes cantidades. Por ejemplo, algunas drogas o lo que decía, videojuegos en exceso, etc. Por eso las personas con TDAH son más propensas a caer en las adicciones, porque a la falta de dopamina buscan estímulos externos que les estén dando estos niveles de dopamina, pero puede desregularse y subir de más, etc. Entonces eso puede llegar a ser peligroso. Por eso es bien importante que se tome como un trastorno que va mucho más allá que lo académico y lo laboral. Y la noradrenalina, que es el otro neurotransmisor que suele estar bajo, también tiene mucho que ver con algunas funciones ejecutivas, con la respuesta ante el peligro, con la productividad, con las energías. Por eso de repente muchas personas con TDAH no tienen energías, están como, les dicen, mucho flojos porque no quieren hacer nada, y puede tener que ver con un déficit de noradrenalina, que de hecho también puede llegar a confundirse con depresión, ya que estás muy cansado siempre. Entonces también se le llama la hormona del estrés positivo, que es el que nos ayuda a trabajar, de la productividad, motivación, etc. También hay estudios recientes que dicen que la serotonina y la acetilcolina pueden ser neurotransmisores que también están implicados en el trastorno. Y bueno, ¿qué pasa si yo sospecho que tengo déficit de atención, hiperactividad o déficit de atención? Bueno, pues primero que nada se necesita un diagnóstico, y para eso puede hacerlo el psiquiatra o el psicólogo clínico. La verdad es que los dos pueden hacerlo, pero muchas veces el psiquiatra lo diagnostica lo más rápido posible, porque él es el que está capacitado para dar medicamentos.
médicos. Bueno, para el diagnóstico se pueden usar test, entrevistas, etcétera, y muchas veces se preguntan cosas también de la infancia, porque es importante eso de que los síntomas sean desde la infancia. Y el tratamiento recomendado, bueno, depende del caso, depende de qué tipo de TDAH y de qué grado, qué nivel de gravedad sea, pero usualmente se recomienda el tratamiento multimodal en la mayoría de los casos, que es una combinación de fármacos, de terapia y pues de psicoeducación, adaptaciones del entorno y buenos hábitos, etc. Por ejemplo, bueno, en cuanto a los fármacos, será el médico el que determine si es necesario o no. En este caso, son para aumentar los neurotransmisores que le faltan al cerebro, dopamina o noradrenalina, o los dos, o también en algunos casos serotonina. Y el doctor también va a hacer prueba y error para ver cuál es el que te funciona a ti. Por lo tanto, muchas veces el primero no va a funcionar o tal vez cause muchos efectos secundarios, entonces ahí va a haber que cambiarlo, etc. Y bueno, hasta que se llegue a uno que te ayude. En algunos casos no les ayuda a ninguno o no funciona el tratamiento farmacológico. Sin embargo, si funciona, es una maravilla. En el 60% de los casos, los fármacos son 40% del tratamiento. Pero tampoco lo es todo. O sea, es la mitad, por así decirlo, del tratamiento o menos. Por ello, es importante, aparte, complementarlo con terapia. La verdad, eso ya es personal de cada quien. Se recomienda terapia cognitiva conductual, sobre todo para la cuestión de los hábitos, de las creencias, ejercicios de respiración, etc. Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, lo que a mí me gustó, yo la tomé y luego tomé otra también para conocerme en otros aspectos, pero es bueno intentarlo, yo creo. Los fármacos, por cierto, también pueden ser estimulantes o no estimulantes, que son los dos tipos, dependiendo del caso, y la mayoría de las veces empiezan probando con estimulantes y luego ya con no estimulantes. También es requerido tener adaptaciones del entorno, es decir, si yo tengo un trabajo súper estricto, que entro a las 7:30 de la mañana y si llego 5 minutos tarde me descuentan el día, bueno, realmente está complicado, porque para empezar, llegar tarde es una de las cosas que nos pasa mucho a las personas con TDAH, porque la administración del tiempo pues no es nuestra mayor fortaleza. Entonces es importante estar en un ambiente que esté un poco más adaptado a nosotros. Igual en la universidad pueden llegar a haber universidades muy estrictas o profes muy estrictos con las fechas de entrega y todo eso, que pueden llegar a elevar la ansiedad, que por cierto el TDAH puede tener muchas comorbilidades, es muy común tenerlas. Muchos adultos de hecho desarrollan ansiedad y depresión pues en la edad adulta, ¿verdad? Pues por diferentes situaciones, puede llegar a ser por genética, puede llegar a ser por otras situaciones, pero a veces es el mismo TDAH el que provoca estos trastornos, ya que el tratar de adecuarte a las exigencias de una persona sin el trastorno, ya que tú no sabes que lo tienes, o que se espera lo mismo de ti que de otros, puede generar ansiedad o depresión al no alcanzar esos objetivos, problemas de pareja, problemas de adicciones, como decía, problemas laborales, perder trabajos. Realmente puede llegar a afectar mucho la calidad de vida de un adulto si no es tratado. Entonces todo esto genera pues otros trastornos, ¿no? También puede tener comorbilidad con trastornos de la personalidad, trastornos de estado de ánimo, etc. Entonces sí es súper importante tomarse como esto como una condición seria y que se debe tratar. Y bueno, también por eso es importante las adaptaciones al entorno. Sí pueden llegar a reducir la depresión y ansiedad. Bueno, se dice que hay 3 formas de mejorar como que la vida de una persona con TDAH. Una es mejorar el cerebro, o sea, medicación y mejor alimentación, etc. Otra es cambiar el entorno, que es como adaptaciones en la escuela o el trabajo. Y la tercera es reducir la expectativa, que es esas creencias que tenemos de que tenemos que ser súper ordenados y que tenemos que levantarnos temprano y esas cosas que tal vez no son para nosotros y no pasa nada. Entonces son 3 formas de hacerlo, ya depende de cada quien lo que quiera hacer, pero aquí el chiste es que sí es como muy difícil vivir como si no se tuviera nada. La psicoeducación también es bien importante, o sea, aprender sobre la condición, sobre el trastorno, sobre la medicación, sobre cómo funciona, los hábitos también, comer mejor. Hay muchas cosas que pueden afectar los síntomas o mejorarlos. El omega 3 y otros alimentos que ayudan a aumentar los niveles de dopamina y noradrenalina, serotonina, todo eso puede ser muy bueno. Eso ya se trataría con un nutriólogo, un triptófano, no sé, muchas cosas se trata con un nutriólogo y con el psiquiatra. Y hay cosas que pueden afectar los síntomas, ¿verdad? Como el café, el azúcar, etc. Y tener mejor calidad de sueño también puede llegar a tener comorbilidad con los trastornos de sueño o insomnio. Entonces por eso también es importante que ese tema se trate con el psiquiatra. A veces si no se puede dormir, eso puede afectar muchísimo a las funciones ejecutivas. El último punto sería como la aceptación
del trastorno de uno mismo, y las personas con TDAH solemos, o sea, los adultos con TDAH solemos tener una historia de trauma, de que nos han dicho 1000 críticas, hemos tenido 1000 problemas por no poder adaptarnos al sistema educativo y laboral. Se dice que un niño con TDAH, no recuerdo para qué edad, pero va a recibir 20,000 comentarios negativos más que un niño sin TDAH, eso, según un estudio que estaba viendo la otra vez. Entonces, wow, o sea, sí puede llegar a pasar que muchas personas con TDAH lleguen a tener baja autoestima. Entonces, eso es parte clave del tratamiento, y creo que es parte también de la terapia, que es recuperar esa baja autoestima, ese autoconcepto negativo que tiene uno mismo de que es cochino, desordenado, irresponsable, flojo, etc. Quitarte todas esas ideas de la cabeza y darte cuenta que nada más era un trastorno neurobiológico que tú no decidiste tener y tampoco se puede controlar con la voluntad, al igual que la depresión o cualquier otro trastorno. Y eso es parte muy, muy importante. Entonces, no se conoce mucho el TDAH en adultos por alguna razón. Están más enfocados en niños y en niños hombres. También hay muchas niñas que no son diagnosticadas, de hecho tienen la mitad de probabilidad de ser diagnosticadas. Entonces, los TDAH en adultos, todavía de cuenta, estamos completamente, creo yo, abandonados, y luego muchas veces creen como que es que ya es adulto, ya se puede controlar, y no es algo que se controle, no importa la edad. Creo que es bien importante como estar informados y hacer comunidad, también entrar a grupos de apoyo, seguir páginas, cuentas, etcétera, que te ayuden a formar parte de una comunidad. Es simplemente hermoso el decir, a mí me pasó esto en mi infancia, en mi adolescencia, sufrí, los maestros me maltrataron, esto y lo otro, y que otra persona diga, no manches, a mí me pasó lo mismo, yo pensé que era el único, yo también pasé eso, también me da mucha vergüenza, o sea, y darte cuenta que no eras el único, que eras un desastre. En cuanto a la hiperactividad y así, muchas veces los niños, las personas con TDAH llegamos a ser niños rebeldes, supuestamente, niños problema, bueno, porque en la escuela nos querían tener así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo íbamos a estar así quietos? O sea, imposible, ¿me explico? O sea, ya cuando entré, por ejemplo, yo a la prepa, donde ya me permitían participar, hacer un chorro de actividades, pues yo ya podía como que saciar esa hiperactividad. Ahora, también hay muchos que tienen TDA sin la H, que no son hiperactivos, y pasa desapercibido completamente, solamente pierden todas sus cosas, son un desastre igual en algunos aspectos, se aburren mucho en clases, etcétera. Y pues es bien difícil que nos demos cuenta. Por eso creo que todos deberíamos informarnos, porque es un trastorno sumamente común. El 4% de la población adulta lo tiene, y nunca es tarde para empezar a tratarlo. Aunque sí, entre más edad, más traumas vas a tener que tratar. Eso es importante, y seguramente más trastornos comórbidos habrás desarrollado, pero no importa, nunca es tarde. De hecho, mucha gente lo diagnostican cuando ya son adultos. Es algo sumamente común, desgraciadamente. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios sobre el déficit de atención, cómo lo puedo hacer, yo tengo esto, me pasa lo otro, y bueno, puedo guiarte un poco sobre el caminito a la hora de encontrar psiquiatra, psicólogo bueno, etcétera. Y bueno, eso es todo. Si te gustó el video, dale like, compártelo a una persona que pueda tener esta condición, o a alguien, o si tú la tienes, a alguien que quieras que te comprenda un poco. Suscríbete si te gustó, para poder recibir más videos informativos y de mi experiencia que voy a subir en un futuro sobre esta condición tan particular y tan interesante. Nos vemos en el próximo video.